tardes, ¿cómo están? ¿Me están copiando? Buenas tardes, Inge. Sí, se lo escucha bien. Buenas tardes, sí, se le escucha un poco bajo su volumen. Buenas tardes, Inge. Se escucha bajito. Recording in progress. Bueno, ya está bien. Entonces vamos a eh, terminar con la presentación de este tema y para que la próxima clase podamos ya hacer un trabajo práctico, ¿no? Sobre el mismo. Bien. Entonces habíamos estado viendo cómo es la medición de la conductividad electrolítica instalado en una celda o sea, usamos una celda de conducción, ¿no? O sea, un recipiente con dos electrodos por el que se hace pasar una corriente. Los electrodos tienen una cierta superficie, un área A, una distancia de separación L, y entonces lo que hacemos es medir la resistencia que presenta ese conductor electrolítico utilizando el aparato de Poggendorf, ¿no? Que es el equivalente al puente de Wheatstone para medir resistencias. Y acá tenemos entonces que la expresión de la resistencia de cualquier conductor, o sea, siguiendo la ley de Ohm, es igual a la resistividad por la longitud del conductor y dividido la sección, ¿no? Entonces aquí tienen también las unidades, L la distancia en centímetros, A el área en centímetros cuadrados y la resistencia en ohmios por unidad de longitud centímetros de la disolución. Y la conducción o decir, la conductancia, es decir, K es la conductividad total, digamos, ¿no? Que presenta ese conductor, a ver, entran y entran, bueno, ya aquí cierro ya todo, porque también tienen que estar ahora, ¿no? Todo el tiempo tengo que estar, disculpen, pero no me puedo concentrar, atendiendo como si fuera que no llega ahora aquí tampoco, es que uno tiene que entrar a la hora que quiere, pues. Bien, entonces decíamos que conductancia, en este caso, siguiendo la nomenclatura del libro, es igual a la inversa de la resistencia, ¿no? Entonces, a la relación, como decíamos, de la longitud del conductor dividido la sección del mismo, o sea, L sobre A, eso se denomina la constante geométrica de la celda, o sea, es característica de cada celda y la tenemos siempre que conocer, que determinar. Bueno, siguiendo el razonamiento que veíamos en la última clase, entonces la conductancia es la inversa de la resistencia, es decir, la otra cara. Uno nos da la capacidad de conducir y la resistencia es efectivamente la oposición, o sea, el freno, por decirlo así, usando otro término para no usar el mismo nuevo, resistencia, que el medio es el metal, el medio conductor, o sea, opone, ¿no? a la capacidad de conducir, al movimiento de los
electrones, en este caso de la conductancia electrolítica de los iones que se encuentran en solución. Entonces, si reemplazamos R, que acá ustedes lo pueden ir haciendo, hay que ir escribiendo, no solo mirando. Bueno, aquí 1 sobre R sería 1 sobre ρ por L sobre A, que es lo que tenemos ya aquí, ¿no? Y luego, como la conductividad, ρ es la resistividad, lo propio, la inversa de ρ es la conductividad, o como otros llaman conductividad específica, al igual que la resistividad o resistencia específica. Fíjense siempre esa relación. Si decimos resistividad, estamos hablando ya en ohms por ciento. Si decimos resistencia específica, es también lo mismo, ¿no? Y lo mismo aquí, conductividad o conductancia específica, digamos, dependiendo de que estemos utilizando, ¿no? O sea, es la inversa de la resistividad. Y entonces ya reemplazando, a ver, voy a subir esto aquí arriba, ya. Entonces, despejando de acá el valor de la conductividad, K es con K minúscula, fíjense ustedes, para hacer la diferencia, ¿no? Entonces K es igual pues a K sobre A sobre L, ¿no? Pasando esto al denominador, me queda K igual a K sobre L. Y como K es igual a 1 sobre L, la inversa de esto, bueno, la conductividad finalmente es igual a 1 sobre la resistencia por la longitud del conductor sobre la sección. Recordando que esto entonces se denomina la constante geométrica de la celda de conducción. Y R es la resistencia. Esta es la resistencia entonces que determinamos experimentalmente. Si uno ya conoce cuál es el factor geométrico, la constante geométrica de la celda, que es L, la distancia de separación entre los electrodos y a la sección de cada de los electrodos, pues entonces determinamos, medimos con Poggendorff la resistencia y entonces podemos conocer cuál es el valor de conductividad en Siemens por centímetro, ¿no? Es sencillo. Entonces, un aspecto que, bueno, no sé, siempre lo desarrollamos, pero ahorita lo hacen ustedes. La pregunta es, o sea, ¿cómo medimos o determinamos L sobre A, el factor geométrico, o la constante geométrica? Bueno, la constante geométrica se supone pues que viene dado por el fabricante, quien al construir el equipo, establece la distancia de separación entre los electrodos, L, y la sección que tiene el electrodo, que es la sección del conductor, ¿no? Pero lo que se estila frecuentemente para si ustedes se ponen si siempre puede haber alguna diferencia, hasta por dilataciones, de acuerdo a la temperatura, el lugar donde se encuentra, si está en un lugar muy frío, alguna contracción pudiera haber, o al haberse desplazado el equipo, haber algún ligero movimiento, etcétera, de tal manera que entonces siempre es conveniente, ¿no?, hacer una calibración del equipo. ¿Y cómo se hace? Pues fíjense ustedes, ahorita mismo pueden ir escribiendo, ¿no? Entonces, si yo quiero saber cuál es L sobre A, tendría que despejar, ¿no? Entonces, L sobre A, es decir, despejo, L sobre A, entonces, ¿qué sería igual? Acá sobre, aquí, mejor dicho, K, L sobre A sería igual a K por R, pasando R, digamos, al otro lado. Tengo la constante geométrica. Entonces, está claro que si yo mido la resistencia, ¿no?, y conozco K, la conductividad, o conductividad específica, o conductancia específica, entonces puedo conocer la relación L sobre A de manera, digamos,
conjunta, ¿no? Es decir, sin tener que medir por un lado L o sin tener que medir por el otro también la sección del conductor A. Y ya la relación global, la constante, pues la despejo, entonces K sería igual a K por R. Entonces existen, podemos usar una solución pues conductora, una solución iónica patrón, como cloruro de potasio, por ejemplo, 0,1 molar, ya son sustancias de calibración, cuya conductividad o conductividad específica entonces es conocida, ¿no? O sea, ya viene eso con su factor y su concentración claramente conocida, ¿no? Entonces, lo que se hace pues es colocar esa sustancia, ¿no? En la celda, ¿no? En la celda medimos la resistencia con Poggendorff, ¿no? Como veíamos aquí, medimos la resistencia y entonces calculamos el valor de L sobre A. Entonces, como conocemos la conductividad, es una sustancia, es un valor pues ya que ha sido determinado, pues llaman soluciones patrón, pues, ¿no? Vamos a ver algún ejercicio, son valores pues sumamente precisos y entonces determinamos la resistencia y conocemos ya la relación, el factor geométrico L sobre A de manera integrada. Bueno, con esa, habiendo hecho eso, pues ya se lava de nuevo el equipo, con agua destilada, todo eso, ¿no? Para evitar contaminaciones y entonces ya podemos proceder a medir otro tipo a determinar la conductividad de otro tipo de soluciones. Ya podríamos poner, digamos, cloruro de sodio 0,1 molar, cloruro de calcio, de bario o fluoruro, en fin, cualquier otra solución iónica con su concentración determinada, instalamos en la celda y ahora ya debemos determinar K. Bueno, como ya conocemos L sobre A, lo único nuevamente que tenemos que hacer es medir la resistencia experimental, o sea, esta es una resistencia experimental, ¿me entienden? En R, ¿no? Medir la resistencia experimental. Entonces, ya podemos poner luego otra solución, siempre otra, y siempre este factor, pues ya ha sido determinado, queda ya definido para esas pruebas experimentales, ¿no? Y cada cierto tiempo, también cuando hay variaciones de temperatura en el ambiente que pudieran ser grandes, pues se puede hacer una constatación de este factor geométrico y entonces podemos determinar siempre la conductividad de nuevas sustancias. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la manera como en un laboratorio se tendría que proceder. Existen otras maneras de expresar básicamente la conductancia, el valor de la conductividad que presenta una determinada solución, y tenemos lo que se llama conductancia molar y la equivalente. La conductividad, entonces, decimos que mide la facilidad con que los portadores de carga, o sea, que son los cationes y los aniones, migran, o sea, se desplazan, se mueven bajo la acción del campo eléctrico que está establecido entre los dos electrodos. El valor de la conductividad depende, por supuesto, ya decíamos, del número de iones presente, ¿no? Porque esos son los portadores. Si no hay iones, ¿qué se va a desplazar hacia el electrodo? Si no, habría ningún tipo de circulación, ¿no? Entonces depende del número de iones que están, o sea, libres, ¿no? Que se pueden desplazar en uno u otro sentido. Y también de la velocidad, decíamos, ¿no? O sea, también de la velocidad de esos iones en la solución, o sea, y eso pues se va a ver influenciado por la viscosidad que presente la misma, ¿no? En principio, entonces, desde el punto de vista de la concentración, que es
Es decir, podemos decir que esa conductancia molar se define igual a la que le llamaríamos lambda sub m igual a K por 1000 sobre C, donde K es la conductividad que acabamos de ver en Siemens por centímetro y C, acá la concentración, en este caso expresada en moles por litro, cuando el electrolito se considera que está totalmente ionizado, ¿no? O sea, está totalmente ionizado. Y eso va a depender también de la concentración. Para soluciones, como vamos a ver luego, muy concentradas, ya como los iones se encuentran muy juntos, es decir, ¿no? O sea, esa concentración que nosotros medimos o que pesamos, ¿no? Para obtener una determinada cantidad de electrolitos, para obtener esa concentración, o sea, ya la cantidad de iones efectivamente libres se puede ver alterada, ¿no? Porque al estar muy próximos, es decir, algunos iones se juntan de nuevo, o sea, se asocian, porque son cargados positiva y negativamente, de tal manera que la cantidad efectiva, la cantidad neta de iones en solución, o sea, libres, que se mueven independientemente, es menor a la que, nosotros suponemos que existirían de acuerdo con la cantidad de electrolito que se ha disuelto, ¿no? Entonces eso afecta, o sea que varía esa concentración, o sea la conductividad finalmente también con la concentración, ¿no? Pero, o sea, aquí estamos considerando que están totalmente ionizados, es decir, que se encuentran en una concentración tal que no existiría esa nueva reasociación, digamos, de iones, ¿no? La cantidad de corriente que pueden transportar los iones para un tamaño iónico dado aumenta al aumentar también la carga. O sea, un ion como el sodio transporta una cierta carga. El ion como el calcio, o sea, al tener dos signos, dos cargas, va a transportar en principio el doble, ¿no? La conducta, bueno, esa es la conductancia entonces, o conductancia molar. La conductancia equivalente también se define como la conductancia de un electrolito de concentración pues igual a un equivalente para un volumen de 1 litro. ¿Qué es esa concentración de un equivalente por litro? Una concentración, llamamos equivalente o normal, uno normal, ¿no? Y entonces, es decir, que en vez de poner moles, medimos, ponemos un equivalente de cada sustancia en 1 litro de solución. Y sabemos ya que el peso equivalente a una sustancia es igual al peso atómico o molecular dividido el número de cargas, ¿no?, que presenta el mismo. Así, el caso del sodio, el peso equivalente del sodio, ¿cuál sería? O del cloruro de sodio. Bueno, el peso molecular del cloruro de sodio dividido 1, ¿no? O sea, es igual a un mol. Ahí coincide el peso equivalente del cloruro de sodio, es igual al peso molar, también, digamos, ¿no?, a la concentración molar, la normal con la molar. Pero ya en el caso del calcio, por ejemplo, que tiene dos cargas, el peso equivalente, pues un equivalente de cloruro de calcio es igual al peso molecular dividido 2, ¿no? Entonces ya, es decir, una concentración 1 molar es el doble, digamos, de la concentración 1 normal para el cloruro de calcio. Es decir, la idea para poder comparar es que exista siempre el número de cargas iguales. Es decir, un mol de cloruro de calcio tiene el doble de cargas iónicas, ya sean iones o cationes, que un mol de cloruro de sodio. Se entiende eso perfectamente, ¿no? Entonces, por eso se usa también esta relación, porque entonces pues la comparación es más directa, ¿no? Es decir, si yo ya trabajo con soluciones normales, entonces pues, equivalentes, pues ya un nombre, equivalentes quiere decir
que tienen el mismo número de cargas iónicas, es decir, de portadores. Entonces podemos comprobar cuando hacemos las mediciones, pues cuál de los iones a igual número de cargas, es decir, que nadie estaría poniendo más gente, para decir así, para transportar, ¿no? Sino que estaríamos ya midiendo la capacidad intrínseca de ese ion a igual número de cargas. Pues ya, o sea, nos independizamos del número de cargas y podríamos hacer la determinación. Y esos valores son diferentes, o sea, y eso ya tiene que ver con ¿qué? Con la velocidad de desplazamiento de ese ion en la solución, ¿no? Que a su vez tendrá que ver pues con la viscosidad. Bueno, a igual viscosidad unos se desplazan igual y otros menos, y eso tiene que ver con el radio iónico, ¿no? También de ese ion, o sea, de tal manera que iones más grandes pues tienen más resistencia y se van a desplazar en principio más lentamente, aunque hay la excepción, como vamos a ver, del hidróxido de sodio y del ion hidrógeno. Bueno, entonces entendido. Entonces aquí la equivalencia entre esta conductividad equivalente y la molar, pues es igual a lambda sobre z, ¿no? O sea, como decíamos, o sea, la conductividad molar pues es a z por el lambda equivalente. Cuando z es igual a un cloruro de sodio, coincide. Cuando z es igual a 2 cloruros de calcio, el peso de equivalente es la mitad, o sea, un mol, entonces lambda es igual a 2 veces la conductividad equivalente, como acabamos de indicar en ese ejemplo. Y bueno, y esto es igual a 1000 por K sobre Z por C. ¿De acuerdo? Donde Z representa la carga pues de la especie que estamos considerando, como explicamos. Bueno, acá están las unidades, o sea, poniendo 1000 por K, o sea, K es ohmio a la menos 1 centímetro cuadrado por equivalente que nos queda, ¿no? O sea, y el ohmio a la menos 1 son los, o sea, la inversa es los Siemens, o sea, por centímetro cuadrado y por equivalente. 1000 es para hacer el cambio de centímetros cúbicos por litro, ¿no? Para uniformar, y C es la concentración, en este caso en equivalentes por litro. Entonces, esas son las unidades que siempre hay que hacerlo y verificarlas. Bueno, por otra parte, la conductividad equivalente, pues ya decíamos entonces, varía con la concentración. Y es mayor, fíjense acá, como dice, en soluciones más diluidas, ¿no? Porque en principio, pues, a mayor concentración, más mayor número de portadores. Pero entonces ocurre que esta es mayor en soluciones mayores. ¿Por qué? Porque en las soluciones concentradas, pues es lo que explicábamos, las interacciones iónicas, es decir, reducen la movilidad de los iones que se transportan. También hay la asociación que puede provocar que el grado de disociación que presentan las sustancias se altere, sea menor, ¿no? Y también, pues, la movilidad, como decíamos. No solamente por el tamaño, sino también porque pues al haber más iones, unos que están yendo en un sentido, los positivos, los negativos en el otro, entonces empiezan también pues como a chocarse, tienen que ir pasando unos entre otros en dirección contraria. Y eso pues va a alterar. En cambio, cuando es diluida, y como se dice así de una manera que intenta ser gráfica, si la solución es muy diluida, es decir, cada ion está tan alejado, para decir así, uno de otro, que prácticamente se ignoran, es decir, no se encuentran nunca, así de frente, o pasa el uno al lado del otro. Están tan lejos que entonces la movilidad de ese ion se independiza, ya digamos, de esa interacción que puede afectar su desplazamiento. Ya se mueven de una manera, digamos, independiente, simplemente en relación con el fluido en el que se encuentran, ¿no? De tal manera, entonces, que
desde ese punto de vista y haciendo una extrapolación, podríamos decir que la conductividad equivalente a dilución infinita, que se denominaría lambda cero equivalente, conductividad equivalente a dilución infinita, es decir, concentración cero prácticamente, que no, bueno, concentración cero no existe, ¿no? Porque si concentración cero querría decir que no existe ningún ion, si no hay ningún ion para transportar, entonces obviamente para desplazarse pues no hay conductividad eléctrica, electrolítica. Entonces esto, en la práctica quiere decir una concentración lo suficientemente diluida tal que pues esa interacción entre los iones se considera ya inexistente, ¿no? Entonces es la conductividad equivalente de una solución cuando su concentración tiende a cero, es decir, en el límite. Este es la conductividad equivalente a dilución infinita, que en algunos casos se pone el lambda infinito también se usa, ¿no? Tiende a cero, pues alcanzamos esa conductividad equivalente. Bueno. Entonces, esta variación de la conductividad, como decimos, K aumenta la concentración de los electrolitos, como decíamos al comienzo, hasta que a partir de un determinado valor de concentración, pues comienza a disminuir debido a que las interacciones entre los iones dificultan la conducción de la corriente. Bueno, un investigador científico notable, Kohlrausch, ¿no?, demostró que los electrolitos fuertes, como el cloruro de potasio, el ácido clorhídrico, cloruro de sodio, etc., muestran una disminución lineal de la conductancia con la raíz cuadrada de la concentración. Esta es su famosa expresión. ¿No? La conductividad molar es la conductividad molar equivalente o conductividad molar a dilución infinita menos un factor A por la raíz de la concentración, que se denomina ley de Kohlrausch. Entonces, lambda M0 es la conductividad molar límite, así como en el anterior caso teníamos la conductividad equivalente límite o a dilución también infinita, ¿no? Entonces, dice correspondiente que es que entonces esto es como se puede visualizar en la práctica, pues esta concentración así no se podría casi alcanzar, entonces hace una extrapolación, ¿no? Entonces si graficamos, vamos haciendo experimentos donde tenemos para distintas concentraciones cada vez menores, pues llegamos a un punto que ya de acuerdo a la sensibilidad de nuestro equipo, la detección, etcétera, pues podemos llegar hasta un punto donde se mide con seguridad, con precisión. Entonces, a partir de eso vamos trazando la gráfica. Entonces, para el caso de las sales fuertes que se disocian totalmente, como el cloro de potasio, tenemos una recta práctica, que es justamente la expresión que tenemos acá con pendiente, digamos, negativa, ¿no? Entonces, y llegado a ese punto donde ya no podemos medir, hay una zona que ya no podríamos hacer, pues entonces ya se extrapola. Entonces decimos a concentración cero, tocamos y ahí tendríamos el valor que correspondería en este caso a la conductividad molar a dilución infinita. ¿Ya? Esa es, digamos, la forma, ¿no? O sea, para poder hacer esa determinación experimental. O sea que nos daría entonces este valor, el valor que ese ion, ¿no?, en el caso del cloruro de potasio, esa sal presenta, ¿no?, a esa, digamos, concentración. Y sería el valor propio intrínseco de esta solución. En el caso del ácido acético, que es ya un ácido débil, fíjense cómo va a variar, ya no es lineal, ¿no ve? Entonces, bien, siempre
olvido de marcar a las 3:30, ahí está superpuesto un horario con este y a veces no marco, disculpen. Bueno, está entendido, ¿no? Entonces, variación de la conductividad molar con la raíz hace de la concentración para obtener este tipo de gráfica, digamos así, lineal, que puede facilitar pues su lectura, su comprensión. Entonces vemos que la pronunciada dependencia de la conductividad molar y la concentración para los electrolitos débiles, como el ácido acético, se debe al desplazamiento del equilibrio, ¿no? O sea, el ácido acético pues se disocia igual en, ¿no? Por ejemplo, el ácido acético en acetato y ion sodio, ¿no? Bien. Hacia la derecha, o sea, como dice, cuando la concentración tiende a 0, ¿no? Se desplaza hacia la derecha. La conductividad depende del número de iones presentes y por tanto hay también entonces un grado, como decíamos ya, de disociación alfa del electrolito, que es alfa el número de moléculas que están efectivamente disociadas sobre el número total de moléculas que existirían. Esa fracción es lo que llamamos coeficiente o grado de disociación. Bueno, este mismo autor, Kohlrausch, se dedicó a estudiar estas soluciones, ¿no? Dice que a dilución infinita, pues las ilusiones, como decíamos, entre los iones se anulan. Es decir, que como si no se encuentran, el uno, para decirlo así, no sabe que existe el otro, ¿no? Porque no interacciona. Y entonces, si nosotros llamamos con lambda ahora minúscula positivo supra cero y lambda negativo supra cero, que serían las conductancias molares, pero ahora iónicas, no de toda la solución de cloro de sodio, sino del cloro o del sodio, ya sea decir de los cationes y los aniones, y Z más y Z menos el número de oxidación de cada ion o cation. En el caso del cloruro, ¿cuánto es? También menos 1, en el caso del sodio más 1, en el caso del calcio será más 2, etc., ¿no? Respectivamente. Entonces, Kohlrausch también demostró que la conductividad molar a dilución infinita para cualquier electrolito se puede expresar como la suma de las contribuciones de las conductancias iónicas, que llamarían son las conductancias iónicas, ¿no? Molares, de cada una de las especies constituyentes. Esta relación es conocida comúnmente entonces como la ley de la migración independiente de los iones. El nombre lo está diciendo pues claramente, que cada ion a dilución infinita se mueve y hace hacia el cátodo, hacia el ánodo, de manera independiente, es decir, que sea cual sea el ion contrario, sea positivo o negativo, con el cual está unido, es decir, con el cual conforma esa sustancia, la sal, el ácido, etc., es decir, cloruro de sodio, nitrato de sodio o fluoruro de sodio, ¿no? El sodio ese, es decir, a dilución infinita, el ion sodio se mueve independiente de si está pues unido con el fluoruro, el cloruro, el nitrato, etc. ¿Me entienden? En esa condición, porque como es decir, la condición, el supuesto está diciendo, pues, o sea, que no hay interacción, entonces él ya se desplaza uno independientemente del otro, porque no existe ninguna interacción entre ellos. Desde el punto de vista lógico, pues es absolutamente claro, ¿no? Entonces, él dice, bueno, pues el lambda a dilución infinita es igual a la conductancia iónica por la carga más la carga en este caso, ¿no? del anión y en este caso es decir, del cation y en este caso del anión por la respectiva conductancia iónica a dilución infinita, ¿no?
es interesante, pues. Entonces eso ha permitido, o permite, por lo menos, decir, en primera instancia, que si nosotros tenemos determinaciones de estos lambdas iónicos a dilución infinita para el sodio, para el calcio, para el fluoruro, etcétera, pues si yo quiero saber ahora, como vamos a ver, digamos, el cloruro de sodio,